Muy buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto día de este camino hacia la consagración al corazón de Jesús, el 19 de junio. Vamos a considerar hoy en primer lugar, como todos los días, un sentimiento del corazón de Jesús. El sentimiento podríamos llamarlo, quizás no haya un término, pudiéramos llamarlo vulnerabilidad, que es dejarse tocar. Dejarse tocar. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versos 25 al 34. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás, entre la gente, y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que toda la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Jesús se deja tocar. Esta mujer intuye que si lo toca, la hemorragia se va a ir. ¿Qué es la hemorragia? La sangre es signo de la vida para los hebreos. Perder la sangre es perder la vida. La hemorragia es signo de aquellas cosas que nos hacen perder la vida. La ilusión, la alegría, la esperanza, la fuerza. Hay cosas que son nuestra hemorragia. Circunstancias de pecado, circunstancias de desánimo, de tristeza, adversidades. Y Jesús se deja tocar por el dolor del otro. Esto es maravilloso porque significa que tú y yo podemos acudir a Él con esta confianza. Se nos ocurren cosas que pueden parecer raras. Tocarlo o hacer cosas pueden parecer extravagantes, pero Jesús las recibe como un signo de fe. Pero aquí el punto y el sentimiento que quisiera que nos quedara del corazón de Jesús es este dejarse tocar. Dejarse tocar significa ser vulnerables. Una vez más estamos hablando de la compasión. Son como diversos matices del corazón amante de Jesús. Dejarme tocar, no pasar de largo, que las cosas de los demás me importen, el sufrimiento de los demás sea para mí relevante. Hoy le pedimos esa gracia maravillosa al Señor de tocar como la hemorroísa y de dejarnos tocar como Jesús. Y hoy tenemos otro santo, también fundamental, otro apóstol, que es central en el Evangelio, en la Escritura, y que nos transmite de su experiencia del corazón de Jesús. San Pablo, el amor, una fuerza irresistible. Sabemos que Pablo nació en Tarso, en el Asia Menor, 10 años después del nacimiento de Cristo más o menos. Su nombre primero era Saulo. Era de familia de judíos, de la tribu de Benjamín, de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos. Aprendió también, aparte del hebreo, el idioma griego, que era el que se hablaba, era como hoy hablar inglés. De joven fue a Jerusalén a especializarse en el estudio de la Biblia, como discípulo del sabio más famoso de su tiempo, Gamaliel, es decir, como el que va a Oxford o a Harvard o a universidades prestigiosas a formarse. Durante la vida pública de Jesús Saulo no estuvo en Palestina y por esta razón no conoció a Jesús. Pablo, defensor de la ley de Moisés, consideró inicialmente a los cristianos el mayor peligro para el judaísmo, por eso se dedicó con todas sus fuerzas a exterminarlos, hasta el punto de presenciar el martirio de Esteban y de encarcelar a todos los que se declaraban cristianos o del grupo del Señor. Se produce algo inesperado cuando va camino de Damasco a, tomar presos a los cristianos. Una luz lo deslumbra, cae en tierra y se escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él da la respuesta fundamental: ¿qué quieres que yo haga? La conversión le lleva a la entrega. Saulo perseguía a los cristianos, no perseguía directamente a Cristo, pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Hoy Jesús nos enseña que Él está presente en los cristianos, está presente en las personas.
El rostro de Cristo es el rostro de los que tenemos al lado. El corazón de Jesús nos enseña a buscarlo, no en sitios extraños o en introspecciones extraordinarias o quizás extravagantes, sino se nos enseña a encontrarlo en el rostro del otro, en el pedir perdón al que convive conmigo, en el ofrecer un pequeño detalle de servicio, una sonrisa. No tengo que buscar a Cristo quién sabe dónde. En tiempos de pandemia y de complicaciones podemos pensar ¿dónde está Dios? Y quejarnos o entrar en elucubraciones, digamos, intelectuales. Y nos enseña la Escritura y el mismo Jesús que Él está en el otro, en la palabra de Dios. Él no está en sitios extraños, sino allí donde lo podemos encontrar, donde hay un rostro concreto. Jesús fue el motivo de la vida de Pablo de ahí en adelante. Él decía, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Le decía a los cristianos, yo quisiera irme con Cristo, pero me quedo con ustedes porque sé que me necesitan. Por amor a Cristo enfrenta todo tipo de riesgos, peligros, fatiga, persecuciones, hambre, naufragios, cadenas. Pablo entiende que el único sentido de la vida es Cristo. Hoy, en este día, podemos recordar el único sentido de tu vida y de mi vida es que encontremos a Cristo, que sea nuestro su corazón, que podamos vivir a su lado. Por tanto, San Pablo nos enseña que es derribado del caballo no solo de forma física, sino también de sus esquemas mentales, abre su mente, se abre a cosas que para un fariseo serían impensables. Pablo tiene la grandeza de aquel que ve su mente y su corazón transformados en Cristo. ¿Qué quieres que haga? Es su pregunta, y obedece. La vida interior de Pablo queda enriquecida y fortalecida por su encuentro con Cristo. Oremos. Te pedimos, Señor, en esta mañana, la gracia de dejarnos tocar y de buscar tocarte y de conocer tu corazón santísimo. Enséñanos como Pablo a que tú seas nuestra única prioridad en la vida, que no pongamos nada por encima del encuentro contigo. Amén. Que el Señor los bendiga y los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.